Vamos a hablar de qué es lo que está pasando con los diálogos con el ELN, qué significa esta pausa en la que, según el líder negociador del ELN, ha entrado la mesa de conversaciones que se desarrolla en este tercer ciclo en La Habana, y pues tratar de darle respuestas a las comunidades que se han pronunciado desde el Catatumbo, desde Antioquia, diciéndoles a los negociadores: necesitamos la paz, no paren de hablar. Para hablar de esto nos acompaña el senador Iván Cepeda, que se encuentra en La Habana. Senador, ¿cómo le va? Bienvenido a Mañanas Blue. Es un placer estar con ustedes, Claudia. Muchas gracias por esta conversación. Gracias a usted. Bueno, ¿qué significa que estén en pausa? Ustedes se instalaron el ciclo el 2 de mayo, tenían 3 temas principales para recordarle a la audiencia para este ciclo de negociación: el cese al fuego y de hostilidades, la participación social y ciudadana y también los alivios humanitarios. Hasta ayer, cuando el ELN dice esto queda en pausa porque no estamos de acuerdo con las declaraciones que dio el presidente Petro el fin de semana, ¿qué se había logrado? Y hoy, entonces, ¿qué están haciendo si están en pausa? Bueno, primero señalar que, si bien no puedo entrar en detalles por la confidencialidad que rige la mesa, sí se puede decir, porque es de público conocimiento, que en estas semanas de trabajo se han hecho avances que son importantes. Se logró llegar a la conformación de 2 equipos de trabajo, uno dedicado al asunto del cese de fuegos y las medidas de protección de la población, y 2, un grupo dedicado al tema de la participación de la sociedad en este proceso y en la construcción de la paz. Ambos grupos están trabajando de una manera intensa en buscar los caminos hacia acuerdos en esos 2 terrenos que, como se saben, son los que hemos privilegiado. Hay un tercer tema que se aborda de manera distinta, que es el de los alivios humanitarios, y ese pues ha tenido también un desarrollo que pues tiene una especificidad. Estábamos en esas cuando ha venido esta circunstancia que ha suscitado pues las declaraciones hechas por el presidente, sus discursos, fundamentalmente en 2 escenarios, y estamos precisamente dándole trámite a las diferencias que ha provocado o que tienen los miembros del ELN con las posturas que ha hecho públicas el presidente. En la mañana de hoy fueron presentadas en la mesa, que ha continuado sus trabajos de una manera normal, 2 declaraciones por parte del gobierno. Ya había 2 del ELN, una de su delegación y otra de su dirección nacional. Ahora ha sido el gobierno el que ha presentado una declaración de la presidencia escrita y que está puesta ya en el sitio oficial de la presidencia en Twitter, y también una declaración de la delegación del gobierno que también está circulando a través de la cuenta del Alto Comisionado para la Paz. Es una declaración conjunta con el Alto Comisionado en la que se reiteran una serie de asuntos que ya el gobierno ha hecho públicos con relación al carácter del proceso. Esas declaraciones las está estudiando el ELN en este momento, luego de la sesión que tuvimos en la mañana, y pues reaccionará en lo que viene probablemente del día o mañana. Todo esto lo menciono sin entrar en detalles para señalar que los trabajos de la mesa han continuado. Es decir, no hay ninguna suspensión, las 2 delegaciones se siguen reuniendo. Probablemente a lo que hace referencia el ELN diciendo que hay una pausa es a que el orden temático en el que veníamos, los trabajos de comisiones, pues en este momento ha sido reemplazado por estas discusiones que estamos teniendo. Sí, ¿cómo resolver entonces esta nueva crisis, que es como se ha llamado, impasse para otros? Pero mire, senador Cepeda, mucho se le critica al ELN de si realmente tiene o no voluntad de paz. Muchas personas en el país de diferentes formas de pensar dicen no la tiene.
No obstante, cuando uno oye las declaraciones del presidente Petro, al margen de si uno está de acuerdo o no con ellas, uno también se pregunta si el presidente tiene esa voluntad de paz con el ELN. ¿Por qué? Porque conociendo el ELN, sus susceptibilidades, sus sensibilidades, pues era fácil anticipar que ante una declaración de estas el ELN fuera a reaccionar como reaccionó. O uno dice, pues fue imprudente el presidente, se le chispoteó, o es parte de su estrategia para presionar. Usted como negociador, ¿cómo le sorprendieron esas declaraciones? ¿Le diría al presidente sea más prudente, o les sirve a ustedes como negociadores justamente para poder llevar a cabo esos diálogos? No, para nada. No. Nuestra labor no es fungir como, por decirlo de alguna manera, de árbitros de qué dice el presidente o incluso la propia delegación del ELN, sino precisamente encontrar las salidas, las soluciones a los problemas que se van suscitando, que son normales. Toda negociación es la sumatoria de este tipo de situaciones. Si fuera un escenario plácido en el cual hay plena identidad, total acuerdo, obviamente esto no sería una negociación ni un diálogo. Entonces, de lo que se trata es de eso. El presidente ha expuesto unas posiciones que no son nuevas, él las ha hecho públicas digamos, a lo largo de toda su vida política, y ahora en ejercicio de la presidencia él tiene unas convicciones, él viene de un proceso de paz, tiene una experiencia como persona que estuvo en la guerrilla y hoy está, pero pues, no solamente en la vida civil, sino como jefe de Estado. Y si la pregunta es si esas posiciones tienen que ver con que no haya voluntad de paz, mi respuesta es contundente, ¿no? Pero sí hay voluntad de paz, sí hay voluntad de paz del presidente, sí hay voluntad de paz del ELN y hay forma de demostrar eso. Pero, senador Cepeda, bueno, usted acompañó más que internamente, pues, digámoslo así, ideológicamente, lo que sucedió con las FARC, con el acuerdo de paz. Y si me permite un poco esta comparación con lo que está sucediendo con el ELN, había más secretismo en la anterior, digámoslo así, pasábamos nosotros meses sin conocer noticias, y lo que está pasando ahorita es como si hubiera dos mesas paralelas, una, la que usted está teniendo con las mesas negociadoras, y otro en los medios de comunicación, en que los líderes de un lado y otro un poco se tiran al aire. ¿Usted cree que lo que está sucediendo así le hace bien, es sano para el futuro de las negociaciones? No, son dos procesos de paz distintos, que tienen actores distintos, formas de transcurrir diferentes. Obviamente uno preferiría en ciertos momentos que las cosas fueran de otra manera, pero las cosas son a veces porque la naturaleza de las posiciones políticas que hay que defender son así. Y entonces, ante ese escenario, repito, nuestra labor es buscar las soluciones. A otros corresponde hacer los análisis, tal vez manifestar indignación o acuerdo con lo que se hace. El papel de los negociadores es entregar acuerdos, y eso es lo que hemos estado haciendo. En ese sentido, yo sí creo que se le podrán hacer críticas a nuestro trabajo aquí, pero no que no ha dejado un recorrido en estos 6 meses. Hay 9 acuerdos que han sido suscritos, en los cuales, en distinto grado, se ha ido protocolizando y sistematizando el trabajo. Para algunos esos acuerdos todavía son muy formales y no tocan la realidad del conflicto en el territorio, y puede ser que en eso haya razón, pero son trabajos indispensables. Una negociación no se puede hacer sin una agenda, no se puede hacer sin formalizar la mesa en la que se está sentado, porque si eso no ocurre, el día de mañana pueden presentarse infinidad de problemas. Y a eso nos hemos dedicado con paciencia, con meticulosidad, y yo diría que con eficiencia. Ahora estamos entrando ya en otra fase de esto, que es una fase en la cual estamos abordando los temas del contenido. Y aquí hay 2 temas que van a, sin lugar a dudas, a cambiarle el rostro a este proceso. ¿Por qué? Porque ninguno de esos 2 temas se va a dar por fuera del país, en una instancia simplemente de diálogo, sino que tocan las realidades en los territorios.
El uno Pero mire, tiene que ver con cesar el fuego en el terreno, y el otro tiene que ver con hacer que la gente participe en este proceso a través de distintas formas que son las que estamos discutiendo. Así que lo que sí puedo señalar es que si las cosas salen como las estamos previendo, en un tiempo determinado, y no creo que sea mucho, vamos a tener realidades del proceso de paz que transcurren ya no en una capital del continente, lejos de la realidad colombiana, sino en el seno de los territorios, en Arauca, Chocó, Nariño, Cauca, donde se está llevando a cabo la confrontación. Pero senador, mientras se llega a ese escenario al que usted está planteando al final de su respuesta, me gustaría referirme a lo que está ocurriendo, y yo creo que ahí está la razón de la pausa declarada por el ELN. El último comunicado, o al menos el más reciente de la Presidencia de la República, dice que los diálogos de paz con el ELN tienen un carácter político. Es decir, reitera el gobierno en algo que ya tenía el gobierno. Me imagino que el ELN lo tenía muy claro desde el comienzo de todo esto que tiene que ver con la paz total. Es decir, una cosa es la negociación política con el ELN y otra cosa es el sometimiento con las organizaciones criminales. Pero yo creo que la pausa se deriva, doctor Cepeda, senador Cepeda, en la frase del presidente ante la cúpula militar, cuando el presidente dice que el ELN tiene que estar metido en la paz o sigue traqueteando. Es decir, en ese momento, con esa frase para mí imprudente por parte del presidente, mezcló las dos cosas que estaban separadas. Las aguas estaban separadas. ¿Cómo cree usted, doctor Cepeda, que se pueda superar esta situación después de esa carga de profundidad por parte del presidente en esa expresión? No, yo creo que el proceso con el ELN tiene unos confines claramente establecidos. Hay 6 puntos de una agenda que contienen toda clase de temas, entre ellos el tema de las economías ilícitas. Eso está planteado en el Acuerdo de México y habrá que abordar ese tema. ¿Por qué? Porque es un tema insoslayable. No de la confrontación entre el gobierno y el ELN, o el Estado y el ELN, que también lo es, sino de los problemas que tiene nuestra nación, que han prolongado el conflicto armado durante décadas. Entonces, obviamente habrá que entrar a discutir esto. ¿Cuáles son las soluciones? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues es parte de las cosas que vamos a discutir y en las que estamos empeñados en este momento. El ELN menciona en su comunicado de Dirección Nacional que hizo una propuesta al gobierno que todavía no ha sido abordada, y es la de la conformación de un organismo, tal vez ellos dicen una comisión internacional, que haga un escrutinio de la economía ilícita del narcotráfico en concreto en los territorios y la situación del ELN en esos mismos lugares. Bueno, esa es una propuesta a tener en cuenta. Puede ser un escenario para discutir esto. Por supuesto, llegará el momento adecuado para eso. Senador Cepeda, en ese momento, pues en los medios de comunicación, una red social como Twitter tiene una gran difusión, tiene gran importancia lo que se trina. Le quiero preguntar a usted que está en la mesa, ¿qué impacto o qué valor tienen los trinos de Antonio García, tanto para la delegación, para el equipo negociador del ELN, como para el proceso mismo? ¿Qué tanto pesan? Bueno, tienen sin lugar a dudas un impacto, pero no son, digamos, los objetos de deliberación y de discusión. La mesa tiene un itinerario, una hoja de ruta, ya he descrito en qué consiste. Aquí estamos concentrados en examinar posiciones, enfoques, hojas de ruta para abocar 2 asuntos concretos: cómo llegar a un cese al fuego, cómo provocar unas medidas de protección de la población, de qué manera participa la sociedad, las instituciones, organizaciones, comunidades en este proceso, en torno a qué temas, qué lugar van a tener en el diseño precisamente de esa participación esos sujetos sociales. Y por supuesto, todo esto lo hacemos en medio de toda clase de reacciones políticas. Bueno, sí, están los trinos de... Claro, senador Cepeda, está también yo lo le que opina entiendo. el presidente y lo que dice el presidente,
Y lo que dice todo el mundo, esto es una cosa diaria. Pero es que Antonio García no es todo el mundo. Antonio García, la palabra de Antonio García no es la de todo el mundo. Él tiene un peso por el lugar que ocupa, y digamos, hay veces que uno lee Antonio García y uno dice, ¿de verdad? ¿Esto es lo que está pensando el ELN? ¿Esto es lo que está aceptando la mesa en este momento? Entonces, por eso le pregunto por ese personaje en particular, porque es que Antonio García no es cualquier personaje de político. No le voy a decir que sí. No he dicho que sea un ciudadano más en este proceso, no he dicho eso. He dicho que eso tiene un impacto, sin lugar a dudas, pero no es la materia esencial del trabajo nuestro. Nosotros no nos reunimos a examinar diariamente qué trino hay hoy en las redes para comentar. No, la mesa tiene un orden, tiene unos temas, las delegaciones las discuten. En el caso del gobierno se le consultan al presidente, otro tanto hace el ELN, que consulta a su dirección. Si hay acuerdos, se adoptan. Pero no es respondiendo a cada posición que va apareciendo, que tiene contextos políticos muy distintos, en los cuales hay polémicas de toda índole, que trabaja la mesa. No esa es la dinámica que tenemos. Sí. Senador Cepeda, yo quiero insistirle por el tema del cese al fuego. Ese cese al fuego que muchos están pidiendo, incluso el gobierno y el presidente Petro, ¿en qué momento va a ser posible? Sobre todo teniendo en cuenta que en los territorios la guerrilla del ELN está enfrentada con otros grupos armados, como el Clan del Golfo, las disidencias de la FARC y otros. Digamos, al comienzo de esta entrevista mencioné que hay un principio que rige nuestros trabajos, y es la confidencialidad. No que esos temas no sean importantes, no que no haya que tenerlos en cuenta, pero la manera en que lo está haciendo la mesa, sobre eso no puedo hacer comentarios, porque obviamente entraría de alguna manera a violar ese principio. Pero por supuesto que estamos teniendo en cuenta esas circunstancias, la situación que hay en los territorios, y esa es una de las preocupaciones mayores del presidente de la República. Es una situación que, si bien el gobierno ha hecho esfuerzos que a mi modo de ver están ahí para contrarrestar las expresiones de violencia, pues se mantiene, en algunos casos se ha agudizado, en otros no, pero es un asunto imperativo. Y nosotros estamos sintonizados con las poblaciones en los territorios para discutir esto. Pues, a propósito de eso, totalmente claro. A propósito de eso, senador Cepeda, en recientes declaraciones el presidente habló de hacer un cese al fuego por territorios. Esto es algo que yo le entiendo lo de la confidencialidad, pero me imagino que esto fue inmediatamente llevado a esa comisión que está tratando específicamente el cese al fuego. ¿Qué retroalimentación han tenido del ELN sobre esto? Sabemos que el ELN dice, no somos una guerrilla federada, como muchos dicen, pero ¿ustedes como negociadores ven que así es más viable alcanzar un cese al fuego o no? Esa es una variable que hay en esa discusión, pero la manera en cómo va a ser decidida y abordada no puedo revelarla. Lo que sí puedo decir es que, sin lugar a dudas, la dimensión territorial del cese de fuegos, y nosotros quisiéramos de hostilidades, pues es fundamental. Pero es un asunto que está en discusión, precisamente. Oiga, senador Cepeda, usted dijo en su primera respuesta, sí hay voluntad de paz del ELN y hay forma de demostrar eso. Y yo quisiera profundizar en esa declaración porque, claro, cuando uno ve el accionar del ELN, inmediatamente se cuestiona si hay voluntad de paz o no. Lo decía el comandante del ejército en recientes declaraciones, que ha habido más de 90 acciones violentas del ELN desde que dijo que tenía intenciones de negociar la paz. Incluso dice el comandante del ejército, el presidente Petro le ha dado muchas oportunidades al ELN. Entonces, cuando usted dice que sí hay forma de demostrar que el ELN tiene voluntad de paz, me gustaría que nos dijera a nosotros y a la audiencia cuáles son esas pruebas de que el ELN sí tiene voluntad de paz. Bueno, tal vez que llevamos 10 años en este proceso. Entre el año 2012 y el año 2018
se sentó el gobierno de Juan Manuel Santos a negociar con el ELN este conflicto, y se avanzó en esa etapa. Ahí quedaron una agenda, un cese de fuegos que duró 101 días, una experiencia muy valiosa, y otros documentos que nosotros hemos cuidadosamente tenido en cuenta y vuelto a recuperar. Vinieron 4 años de suspensión en los que, contrario a lo que se dice, que se debe enfrentar militarmente al ELN como solución, pues lo que ocurrió en esos 4 años es que el ELN se duplicó. Creció en número de efectivos, prácticamente se duplicó, y extendió su influencia a territorios donde no había estado. Claro, pero eso no se puede interpretar como una no voluntad de paz. Justo. No, al hecho de que no hubo voluntad de paz ni del ELN ni del gobierno de Duque, porque hay que recordar que hubo una ruptura de las conversaciones, ¿no? Mientras que la delegación de paz del ELN estuvo 4 años en la isla. Ahora viene un gobierno y en 6 meses tenemos 9 acuerdos. ¿Vamos a llegar al final del conflicto armado? Pues es lo que estamos trabajando. Pero los hechos nos muestran que sí es posible avanzar, que sí es posible generar acuerdos, que sí es posible dialogar. Y yo recuerdo que cuando se hizo el diálogo con las FARC, existía exactamente este tipo de preguntas. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo se sigue ahí sentados cuando hay tantas acciones violentas? ¿Cuándo se lleva tanto tiempo conversando? Eso es una pérdida de tiempo. No estoy diciendo que eso es lo que digan ustedes, pero son cosas que uno escucha. Pero la paz es eso, es una construcción en medio de dificultades. Es perseverar en objetivos que parecen inalcanzables, de los cuales a veces no se tiene ninguna clase de certeza de que están siendo correspondidos por parte de quien está sentado en la mesa, pero que poco a poco va dando sus frutos, y eso la delegación del gobierno lo tiene totalmente claro, y todas las mañanas se despierta con esa convicción a trabajar por la paz de Colombia. Senador, la otra subcomisión, que no es la de cese al fuego, sino la de la participación de la sociedad y la ciudadanía, quisiera saber si en lo que va hasta el momento de la conversación se ha planteado la posibilidad de constituyente, que usted sabe pues que ese es un tema muy controversial, que mucha gente asegura eso es finalmente lo que quiere el ELN, y el gobierno cometería un gran error si cede en eso ante el ELN. ¿La constituyente hace parte en este momento de esa subcomisión? Ni el ELN lo ha planteado ni lo hemos discutido. Esto es un tema que no ha figurado en ninguna de las discusiones que hemos tenido hasta ahora. ¿Y su posición personal respecto a esa posibilidad cuál es? Mi posición personal, y subrayo que es personal, en esto no hablo en nombre de la delegación del gobierno, es que tenemos una constitución que podrá tener muchos defectos, pero que a mi modo de ver hay que mejorarla, desarrollarla, pero no a través de una constituyente. Pero la actriz Connie Camelo obviamente que entendiendo el tema de la confidencialidad que acompaña al equipo negociador, me gustaría que habláramos un poco de las declaraciones del jefe del equipo negociador, el doctor Oti Patiño, que se refería al tema concreto del reclutamiento de menores. En algún momento él casi que descartó esa figura por parte del ELN. Ese tema ya se superó, ese tema sigue en la mesa, el ELN reconoce que efectivamente sí ha reclutado menores. ¿En qué estado se encuentra eso? Y le repito, senador Cepeda, entendiendo todo el tema de la confidencialidad. No es un tema confidencial, fueron declaraciones públicas y sobre las cuales nuestro jefe de delegación ha introducido todas las claridades necesarias. No es un tema de discusión actualmente en la mesa, seguramente se abocará en algún momento. Hay un punto de la agenda que está consagrado a discutir esa clase de asuntos, y cuando llegue tenga la plena certeza de que se hará.
Senador Cepeda, si retornamos un poco al tema de la propuesta del presidente Petro de paz por territorios, ¿cuál sería esa ruta de acción? O ustedes que han hablado, ¿cómo se trazaría ese mapa dada la presencia en los territorios del ELN? ¿Por dónde se empezaría o cómo avanzaría? Ahí sí debo utilizar ese cliché de siguiente pregunta. No puedo entrar en esos detalles. Imagínese usted pensando esa frase icónica del expresidente Uribe. Bueno, fíjese usted que las cosas en este país han ido cambiando poco a poco. Tenemos, entre otras cosas, a un delegado en nuestro equipo que pertenece pues a esa colectividad política, el doctor José Félix Laforí, con quien discutimos todos los días cuáles son las estrategias del diálogo. A propósito, usted menciona a José Félix Laforí, estar en esta ya el tercer ciclo de negociación, estuvieron en Caracas, estuvieron en México, ahorita en La Habana, pues los pone por supuesto a interactuar en el día a día, como seguramente no sucedía en Bogotá, en Colombia, y yo tengo la curiosidad de si eso de alguna manera cambia el relacionamiento con personas que son ideológicamente tan distintas como usted y él. Sí, sin duda. Todo proceso de paz es una experiencia de transformación personal en muchos planos. Y fundamentalmente yo creo que es una manera de ampliar los horizontes del diálogo político, ¿no? Y del diálogo personal. Así que sin duda es una experiencia que cambia, que nos cambia y que yo creo que nos cambia para bien. O sea, ¿a usted le cae mejor el doctor José Félix Laforí hoy que antes de empezar la negociación? Así para decirlo pues de una manera más... Ahora son amiguis, ¿o qué? No, yo diría que hemos ido tejiendo una relación personal, sí, sin duda. Cuando uno está en una empresa como estas, se producen distintos niveles de digamos, relación, empatía, en algún sentido complicidad. Bueno, todo eso es fundamental y esa es parte de la experiencia que estamos haciendo. Ahora, no todo es armonía, no todo es acuerdo pleno, no todo es siempre una relación plácida, bueno, como todo en una delegación que es muy plural. No, pero ya que nos metimos en esto, sí, por favor díganos, por ejemplo, ¿usted en qué momento de estos ciclos de negociación ha dicho, oiga, yo no me imaginé que Laforí fuera esto y esto y aquello, o yo pensaba que Laforí era esto y esto y aquello, y ahorita veo que no tanto? Denos un ejemplo. Bueno, más que esa reacción puntual, sí, todos los días me asombro de la posibilidad de que tengamos el diálogo que tenemos, ¿no? Y que estemos construyendo esta relación. Sí me parece que es algo que no es un dato normal. Digo, normal para los estándares que hay en Colombia. Y creo que eso, repito, es para bien. Oscar, ¿usted también está sorprendido? Yo estoy sorprendido, Claudia, como está, pero estoy gratamente sorprendido de verdad, porque todo lo que se haga por la paz es posible y hay que celebrarlo. Pero, senador Cepeda, entiendo que usted llamó al doctor Laforí cuando comenzaba todo este tema de las negociaciones, para decirle, oiga, venga y haga parte de la mesa, converse con el presidente electo, el presidente Petro. Así fue como comenzó todo. Es decir, a propósito de lo que planteaba Claudia, de que el país mira que usted y el doctor Laforí, que estaban en orilla o siguen estando en orillas ideológicas tan distantes, hagan parte de una mesa de negociación por parte del gobierno. ¿Eso fue así el comienzo de esta historia? ¿Se dio así? Pues hubo una antesala de ese momento, y es que la primera conversación no fue en torno a la mesa de diálogo, sino al tema de las tierras y de la reforma rural. El presidente había planteado claramente que era necesario explorar el camino de que el Estado compre tierras y que busque maneras muy diversas de lograr la reforma agraria. Y entre esos, digamos, mecanismos o vías, mencionó la compra de tierra. En realidad no era la primera vez que yo dialogaba con el doctor Laforí. Claro que los anteriores diálogos habían sido un poco más destemplados. En esta oportunidad le dije que nos sentáramos a hablar de reforma rural, y ahí fuimos construyendo
obviamente con el conocimiento y la autorización del presidente, el acuerdo de compra de tierras con relación a Fedegan. Y luego vino la propuesta para que hiciera parte de los diálogos. Claro, pero ya que ustedes se meten en ese tema de las tierras, senador Cepeda, pues hay un traspiés en este momento, precisamente por lo que se aprobó en el Plan Nacional de Desarrollo respecto a, digamos, lo que la exministra Cecilia Vélez decía, no estoy de acuerdo, y que entendemos por eso salió, que fue como esa expropiación express. Usted, que ya vemos por lo que nos acaba de decir que estuvo ahí como en ese momento inicial de acercar al doctor Laforí a este acuerdo, ¿qué opinión tiene de que se haya aprobado este artículo? Bueno, no estoy seguro que ese haya sido el hecho que provocó la salida o pues el cambio en el Ministerio de Agricultura. Pero lo que sí puedo decir es que el Estado colombiano tiene un serio problema, pero mayúsculo, en torno a los procedimientos de compra de tierras. Ahí hay un problema. Ese problema no se resuelve fácilmente. Sobre eso hay distintos grados de digamos, posiciones sobre qué tan drástica debe ser la posición del Estado para poder comprar las tierras, pero efectivamente ahí hay que producir un cambio. Y creo que en este momento hay un diálogo entre el doctor Laforí y la ministra Jennifer Mojica sobre cómo darle un tratamiento a esto. Ahí hay 2 artículos, si no estoy mal, en el Plan Nacional de Desarrollo, que plantean soluciones. Y creo que hay que buscar en torno a esa construcción la salida de este asunto. Y pues me toca preguntarle su posición personal, porque es que usted también está en el Congreso de la República, no solamente es negociador. ¿Usted cree que fue un error la aprobación de esa expropiación express? Yo creo que es necesario mejorar los mecanismos de compra de tierras. No estoy seguro que haya que aplicar esta clase de terapias de choque, por decirlo de alguna manera, pero ahí hay una discusión y creo que esa discusión es válida. Bueno, pues vemos una postura como moderada con respecto a lo que tienen otros miembros de los partidos que conforman el pacto histórico. Una pregunta sobre logística. ¿Hasta cuándo va esta mesa de este ciclo, quiero decir, en La Habana? No me adelantaría a dar una fecha concluyente, pero los ciclos duran aproximadamente un mes. Aproximadamente un mes, pero si ustedes ven que, bueno, yo sé que usted ya nos dijo que esto no es una pausa, pero sí, para el ELN sí, ¿podrían extenderlo si esta pausa se alarga? Pues son decisiones que se toman en el momento y juzgando cuáles son las realidades de la mesa, y sobre eso no me adelantaría a dar ninguna opinión. ¿Y ya saben dónde será el siguiente ciclo, el cuarto? No se ha hecho ni anuncio ni todavía discusión sobre el particular. Bueno, mi compañero en Cali tiene otra pregunta que nos hace profundizar en un tema que habíamos tocado tangencialmente, Hugo Mario. Sí, es que hace unos días, frente a un grupo de militares, a los mandos militares del país, el presidente Petro dijo que el concepto de paz total había sido inventado por la prensa. Y entonces muchos dijeron que el presidente se estaba acomodando porque esa paz total era un anhelo que difícilmente se podía realizar. Luego alguien dijo, no, ese concepto se lo inventó el senador Iván Cepeda. ¿Es cierto que usted es el autor de ese término de paz total? Pues yo he escrito sobre eso, sí, he escrito sobre ese concepto antes de la llegada a la jefatura del Estado del presidente, y tengo mis visiones sobre ese particular. Defiendo esa idea, pero bueno, como toda es susceptible de debates como los que se están dando. ¿Usted está viendo como muchos que el presidente parece que ya no le gusta tanto el término? No creo. Yo creo que él es un dirigente político que esencialmente le gusta el debate.
le gusta provocar la reflexión. Y a veces dice en sus intervenciones públicas cosas que a algunos molesta, a otros no, pero siempre suscita que se produzca movimiento y desarrollo en el debate político, y creo que eso es muy estimulante. Pero usted le dice, presidente, no nos la ponga tan difícil, sea un poquito más prudente, ¿o no? Nunca he hablado con él en esos términos, para nada. Yo respeto mucho lo que él piensa y a veces sí expreso mis dudas o mis diferencias con relación a posturas, pero todo en medio de la mayor cordialidad y respeto. Permítame en estos minutos que nos quedan traerlo a un tema que no es directamente el de la negociación con el ELN, porque lo que hemos visto en los últimos días sobre, digamos, lo que pudiéramos llamar como el otro país, ¿no? Ese otro país que es más de derecha, que ha estado algunos de sus miembros inmersos en investigaciones por asocio con el paramilitarismo, pues hemos tenido unas noticias al respecto en los últimos días. Una de ellas, la no aceptación en la JEP de Jorge 40, excomandante paramilitar. Ahorita las declaraciones de Mancuso, que está pidiendo ingreso a la JEP, que muchas personas han criticado como qué es lo nuevo que puede ofrecer, o es un poco como es inadmisible que una persona como estas pueda entrar a la JEP. Yo quisiera, en el marco pues de su experiencia en el manejo de la paz, que nos dé una opinión sobre digamos, el rol de la JEP al decidir, por ejemplo, no aceptar a Jorge 40, o ahorita que tiene en sus manos la posibilidad de dejar entrar a Mancuso. Pues no me pronuncio sobre los casos puntuales, no conozco el caso del señor Jorge 40, un poco más el del señor Mancuso, pero lo que sí creo es que es profundamente saludable que el país conozca, debata sobre ese tipo de asuntos. Se puede poner en duda la veracidad de muchas de las cosas que se dicen, pero sin lugar a dudas ese fue un episodio y podríamos decir que de alguna manera sigue siendo doloroso para el país. Hay que abocar esa discusión. Mientras más verdad haya sobre todas las responsabilidades, no solamente sobre un tipo de responsabilidades, sino sobre todas, creo que será fundamental para la democracia y para el futuro de la paz en Colombia. Senador Cepeda, a propósito de las declaraciones de Mancuso, en esto hoy salió la versión de las visitas suyas a Estados Unidos y entrevistas con Mancuso, usted y otros políticos de la época. La doctora Piedad Córdoba, inclusive el hoy ministro de Defensa, el doctor Iván Velázquez. Esas reuniones, esas entrevistas, esos encuentros, ¿se dieron en qué contexto, doctor Cepeda? Sí, yo me he referido en múltiples oportunidades a esas circunstancias. Se acaba de producir en mayo del 2008 la extradición masiva de jefes paramilitares a las cárceles en Estados Unidos, en un momento que tenía pues especial significado para el procedimiento de justicia y paz, un conjunto de personas e instituciones decidimos que era necesario buscar la verdad, buscar lo que tenían que decir, no acabar con no cerrar la puerta. Y en esas discusiones llegó una carta del señor Mancuso solicitando precisamente una visita a la cárcel donde él estaba recluido en Estados Unidos, y eso abrió la puerta también para otros diálogos de ese tenor que se dieron, entre otros con el señor alias Don Berna y también con el señor alias El Tuzo Sierra, si no estoy mal. En ese contexto, pues hubo unos encuentros en las cárceles, un documento que se entregó en un sobre lacrado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí unos informes que presentó la senadora Piedad Córdoba, que era en ese momento senador Rodrigo Lara, al Congreso. Y desde esa perspectiva, pues allí se concluyó esa labor. Posteriormente, en medio de varios litigios judiciales que yo he afrontado, esa circunstancia ha sido puesta ante la Corte Suprema de Justicia,
y la Corte ha investigado esas visitas que yo hice, pues, y que también hicieron otras personas, y en mi caso particular hay digamos, un cierre de esa investigación, así que ahí no se halló nada distinto a lo que estoy señalando. Senador Cepeda, si yo interpreto bien su penúltima respuesta, ¿usted es partidario de que sea aceptado Mancuso en la JEP? Sí, yo creo que sería importante, sin duda. Y también creo que parte del proceso que vamos a tener que ver en los próximos años es la intensificación de muchos de esos relatos y confesiones y comparecencias. El proceso de construcción de la verdad y la memoria no se ha cerrado en Colombia. Y escuchar también esa verdad que pues mucha gente no quiere escuchar. Pues senador Iván Cepeda, muchas gracias por estos minutos con Mañanas Blue desde La Habana. Esperemos que se pueda resolver para bien del país este momento de crisis, nuevo momento de crisis que está viviendo el diálogo con el ELN. Bueno, a ustedes muchas gracias. Son las 12:57. Ana Cristina, pues nos habló de muchas cosas el senador Cepeda, y uno piensa, para un ciudadano del común que está oyendo esta entrevista, ¿quedará esperanzado o le parecerá más de lo mismo? ¿Sentirá que la paz, ese diálogo de paz le va a representar algo en su cotidianidad? Mire, Claudia, para mí oír a una persona como el senador Iván Cepeda, y yo creo que muchos oyentes pueden compartir ese sentimiento, no puedo hablar por todos, pero yo sí creo que es un sentimiento de esperanza, porque pues esto lo primero que requiere es paciencia, que como pudimos oír, el senador Cepeda la tiene toda, y por lo menos tener el conocimiento de los procesos pasados, que ha funcionado y que no ha funcionado, porque aquí lo que se está haciendo es es una recolección de aprendizajes. Nosotros llevamos más de 25 años en varios procesos de paz, muchos de ellos, 10 de ellos con el ELN, se ha fracasado, pero de esos fracasos se aprende, y yo creo que nadie ha aprendido tanto o ha tomado tanto esas lecciones como el senador Iván Cepeda. Lo que tenemos que estar aquí es, digamos, muy pendientes de la voluntad de paz que tenga el ELN, porque el hecho de que haya estado tanto tiempo en procesos de paz no quiere decir que esa voluntad de paz sea tan evidente. Creo que ya es hora de que haga muestras claras, y creo que la primera muestra clara es que para el reclutamiento de menores, porque ya en Antioquia hemos tenido una serie de alertas que el mismo gobernador Aníbal Gaviria las ha mostrado, y creo que ese debe ser el punto 1, Claudia, parar el reclutamiento de menores. Bueno, lo conocimos la semana pasada en el informe que hicieron UNICEF y el ICBF, cómo esto no ha cesado, no solamente por parte del ELN, sino por otros grupos al margen de la ley, y realmente no está en la agenda. Fíjese que no hace parte de estas dos subcomisiones que ya se crearon en el marco de la mesa del ciclo de La Habana. Sí, eso debe haber sido el punto de partida, Claudia. En Antioquia ya, como le digo, en varios municipios, y el mismo gobernador ha estado ahí, y ese es el gran... Ahorita hace unos minutos estábamos hablando precisamente del catatumbo de la educación. Esto es lo que pasa cuando no se llevan una oferta institucional fuerte, pues ahí están los grupos ilegales como el ELN para reclutar niños. Ese debería ser el primer punto de mostrar esa voluntad de paz, y creo que debería ser no solamente que se les exigiera, sino que hubiera mecanismos de verificación para que mostrar que realmente están dejando de reclutar menores. Blue, la alternativa.